¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es miércoles de Todos, Todas tenemos una opinión. Ya saben, es la emisión de Mesa de Análisis Internacional. Mi nombre es Cinti Ramírez Reyes, soy internacionalista y vamos a dar una vuelta por los temas para el día de hoy. Bueno, pues me permito dar la bienvenida a nuestros analistas del día de hoy. Comienzo al frente mío, está el doctor Eduardo González Velázquez, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo. Bienvenido, también está el doctor Carlos Cerda Dueñas, también de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto compartir la mesa con mis colegas y con el amable auditorio. Bienvenido, doctor. Está con nosotros también la doctora Elizabeth Prado del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Muy buenas noches, un gusto estar aquí. Muy bienvenida, doctora. Y está también aquí a mi izquierda el doctor Jaime Preciado. Él es director del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Jaime. Muy buenas noches a les colegas de la mesa, a todo el público televidente. No olvidemos el genocidio en Palestina. Así es, vamos a dedicar uno de los bloques del día de hoy a los últimos desarrollos sobre esto porque es muy importante que lo sigamos teniendo en la agenda, ¿verdad, Jaime? Así es. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy por un recorrido acerca de los resultados de esta famosa visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a China. Ya adelantábamos algo de esto la semana anterior, doctora. Platicábamos un poco de la recepción, lo que había salido al principio, pero ahora ya finalmente se dio la visita y un poco qué puedes analizar tú al respecto. Bueno, ya lo decíamos la semana pasada, que no se esperaban grandes acuerdos, grandes anuncios tampoco, que más bien era una visita importante, que además estaba muy cargada a la parte económico-comercial. De hecho, mencionábamos que iba una delegación de empresarios muy importante, ¿no? Entre ellos Elon Musk y otros muy, muy importantes, y que entonces el tema comercial entre China y Estados Unidos era muy importante, sobre todo en el contexto de las tensiones que se habían dado por los aranceles que llegaron hasta el 145% el año pasado. Vimos un despliegue que me llamó mucho la atención, un despliegue de nacionalismo chino, pues obviamente que era el país en donde se estaban reuniendo, con banderas, con mucho rojo, verde por ahí, ¿no? Y me parece que en términos simbólicos, pues China también desplegó este poderío, digamos, dejando claro en dónde estaba parada. Entre el tema más sensible, Taiwán, Estados Unidos evitó pronunciarse abiertamente acerca de Taiwán, mantuvo esta postura muy cautelosa, pero fue claro para China el decir que ese sería un tema que sí podría ocasionar un conflicto entre estos países, ¿no? Entonces, para mí fue una visita muy protocolaria, fuertemente caracterizada por la promoción comercial, la venta de aviones Boeing, de otros productos, ¿no? Los semiconductores, etcétera. Bueno, muy bien. Doctor Carlos Cerda, ¿por dónde empezaría usted para hacer un balance de esta visita? Por Taiwán. Sí, justamente por Taiwán, porque sí, efectivamente, digamos que no fue un tema muy tocado ahí, pero cuando en el avión de regreso venía Trump, ya dijo que él no vería con buenos ojos una independencia de Taiwán. Lo que nos hace pensar que en ese momento Taiwán se convirtió en una moneda de cambio, ¿no? O sea, a pesar de que el secretario de Estado, Marco Rubio, que ha sido pro Taiwán toda la vida y toda su carrera como senador, y dijo que la política de Estados Unidos hacia Taiwán no cambiaba, evidentemente esta frase en el avión por parte de Trump creo que convierte a Taiwán en este momento en una pieza de cambio, ¿verdad? Si es que más adelante algo llegara a suceder, pues ahí está. Inmediatamente el gobierno de Taiwán y las fuerzas que están en contra
de la unificación en Taiwán salieron a protestar diciendo que obviamente se van a defender de esta situación. Creo que es el punto más importante a destacar, pero como efectivamente no fue el tema central en las negociaciones de la visita, donde todo se centró en lo económico, lo cual también fue objeto de acres críticas en los Estados Unidos, ¿no? Porque se vio claramente que se está privilegiando los negocios de los amigos de Trump sobre los asuntos, ¿verdad?, de la agenda bilateral China-Estados Unidos. Así es, un balance muy interesante. Querido Jaime, pues se dieron declaraciones muy interesantes como esta que menciona ya el doctor Carlos Cerda en el avión. También resonó mucho este asunto de cómo Xi Jinping pues decidió mencionarle al presidente Donald Trump este asunto de la trampa de Tucídides y cómo pues por ahí buscó hablar de un mundo pues que se mueve hacia la multipolaridad, etcétera. ¿Tú qué balance haces de esta visita? Bueno, justamente es uno de los puntos centrales, esto que tiene que ver con la guerra de Tucídides, y ahí hay una parte que tiene que ver con cómo históricamente Atenas en su crecimiento estaba amenazando el poder de Esparta, y eso causó tal temor que llevó a una guerra de manera irrenunciable. Pero en realidad este concepto se puso de moda en 2015 por ahí, y fue el académico Graham Allison, profesor de la Harvard Kennedy School, quien habló de cómo hay en la historia reciente, bueno, en los 500 años de nuestra época, cómo es que estos conflictos se han venido desarrollando, y entonces identifica 16 conflictos, de los cuales solamente 4 se han resuelto positivamente. Entonces, lo que Xi Jinping estaba diciendo ahí, no rehuimos al conflicto, pero creemos en que el valor de la diplomacia es muy grande para poder generar una forma de convivencia nueva. Y eso me parece que marca al resto de la agenda, porque Trump habló como par, es decir, somos una potencia emergente y no nos tengan temor, sentémonos en la mesa a dirimir nuestras diferencias y démosle valor al aspecto diplomático, ¿no? Y por el otro lado, pues Trump más bien fue como muy representativo de lo que hemos denominado la diplomacia transaccional, es decir, la de la negociación dura, de chantajes, de golpeteos, que llevó pues a los más de 10 CEOs de diferentes empresas a que hicieran ahí como todo un programa de negocios. ¿En qué termina Estados Unidos? ¿Como un aliado estratégico? No. Y ahí vamos a verlo cuando comparemos con la relación entre Xi Jinping y Putin, en donde se ve que lo que está en juego es defender un orden multipolar y reforzar la narrativa de una existencia que tiene derecho de una asociación estratégica euroasiática comandada por China, aliada con Rusia. Sí, se movieron muchas cosas muy interesantes, Lalo. Otra de las imágenes que circulaba bastante después de la visita es cómo la delegación de los Estados Unidos, antes de subir al avión, estaba dejando en tierra todos y cada uno de los regalos, souvenirs, etcétera. ¿Qué lectura haces tú sobre el aspecto más profundo de esta visita? Todo este asunto de, bueno, si nos vamos moviendo hacia un mundo multipolar, si Estados Unidos se resiste, ¿qué lectura haces? Pues a mí me parece que frente a la reunión de los dos mandatarios, eligieron abordar de manera más amplia el tema no solo menos espinoso, sino en el tema en el cual los dos mandatarios consideraron que podían llevar agua a su molino, y era el tema económico. Es decir, no era solamente los empresarios que van con Trump, no era solamente llegar Trump y decir cómprame productos agrícolas, cómprame aviones, etcétera, sino también me parece que China pues estaba jugando su carta de yo quiero vender, entonces tú también cómprame, ¿sí? Y en ese sentido creo
que los dos buscaron llevar buenas noticias hacia sus respectivas naciones. En el caso particular de Trump, la apuesta era pues para ver si algún convenio puede empujar en mejores condiciones la economía en verano previo a las elecciones. Y por otro lado, China también, pues ver de qué manera amplía el comercio en Estados Unidos. Esa es una parte. Y la otra, en donde yo creo que inteligentemente los dos personajes y sus equipos asesores dijeron, no nos vamos a meter. Incluso en Taiwán, es decir, Taiwán, Venezuela, América Latina en general, Irán, Rusia, Corea. Es decir, ahí mejor, mira, compramos, vendemos y vemos de qué manera salvamos la reunión y no declaramos cosas tan complicadas como esto. Es cierto, esta declaración de Trump es importante con respecto a Taiwán, pero en realidad en la mesa no están estas discusiones, y lo vamos a ver en un momento más con relación a lo que sí estuvo en la mesa con la visita de Putin, que es diametralmente opuesta. Entonces yo creo que apostaron a que la reunión de la reunión salieran los dos personajes lo menos zarandeados posible. Muy bien. Quisiera enlazarme con el asunto de la visita Putin-China 24 horas, la alianza estratégica. Solamente mencionar que si vieron imágenes de los regalos, esas son de inteligencia artificial y no es nada, digamos, extraño que las delegaciones no se lleven regalos a casa, porque es común el espionaje, ¿no?, entre los países. Adelante, doctor. Sobre eso quiero hacer mención porque, pues, evidentemente, si lo hicieron fue porque temen que vaya por ahí otro nuevo virus o algo que los espíe, ¿no? Pero voy a la idiosincrasia del protocolo chino. Quienes hemos tenido oportunidad de trabajar en negociaciones con los chinos, ellos siempre llegan con un regalo. Por más pequeño que sea, ellos nunca empiezan a cualquier nivel, aún así, mi experiencia fue en la Cancillería a un nivel ahora sí que de soldado raso, ¿no? Y siempre llegaban ellos con un obsequio, porque es parte de su idiosincrasia. Y dejar ese regalo sería evidentemente una grosería. Sí, muy tremendo. Bueno, pues le recordamos seguirnos en @NotiJaliscoTV. Ya saben que nos pueden ver también por el 17.1 de su televisión. Al regresar vamos a abordar el tema de la visita ahora de Putin también a la República Popular China. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, pues nos quedamos platicando acerca de que después de que Donald Trump visita la República Popular China, pues Xi Jinping se había hecho una agenda muy apretada para esos días, porque recibe prácticamente inmediatamente después a Vladimir Putin de Rusia y pues en una visita de 24 horas, más corta que la estadounidense, se habla ya en otros términos, Lalo González, se habla de una alianza estratégica. ¿Qué es lo que podemos por ahí intuir? Bueno, primero, sí me parece que hay una diferencia cualitativa en el trato que tiene una delegación y la otra con relación a China. El otro asunto es que es muy importante hacer mención que Trump, pues efectivamente viaja con un grupo de empresarios, pues que es prácticamente un grupo que no acompaña a Putin, es decir, va la parte dura de la política rusa a juntarse con la parte dura de la política china. No llevan a los dueños o directores de empresas a hacer negocios. Y en ese sentido quisiera yo mencionar 6 cosas que creo que vale la pena rescatar de lo que acordaron o platicaron al respecto. Una tiene que ver con el fortalecimiento militar. Entonces, es algo que está sobre la mesa y es una discusión que se hace pues, en un nivel muy, muy alto. Otro, la condena al ataque de Irán de manera clara. Es decir, no son las declaraciones o las no declaraciones de la visita anterior. Algo que me pareció muy importante, los dos mandatarios declaran apoyar a América Latina como una zona de paz. Entonces, no es algo tan simple el que hayan dicho esto. Por supuesto,
empujan esta idea del mundo multipolar, que tampoco empujaron la idea de un G2, ¿verdad? Que es además el sueño guajiro de Trump. ¿Sí? Trump está buscando G2 con quien sea, ¿verdad? Sí, o sea, ya de plano, con quien se deje, pues ahí se pega a ver si hace su G2. Y China y Rusia, pues no hablaron de esto. Sí hablaron contra la cúpula dorada de Estados Unidos en todo este proyecto militar. Y algo que me parece que es muy importante y que en el fondo sí creo que es un mensaje político hacia muchos decires de Trump. Van no solamente contra el nazismo, sino van de manera frontal con lo que ellos llaman la reescritura y reinterpretación de la historia, ¿sí? En relación a este proceso del nazismo en Europa. Y obviamente pues cierran la reunión declarándose pues apoyo y amor mutuo entre Moscú y Beijing. Entonces, si vemos los dos escenarios, me parece que son de naturaleza diferente, pero además de cercanía diferente, porque Putin y Trump y Xi Jinping, pues más allá de las visitas que hacen, pues hablan frecuentemente por teléfono. Entonces, yo creo que fue además, tomando en cuenta a los chinos, yo no dudo que pues haya estado preparado más o menos de, te recibo, ¿verdad? Y al día siguiente recibo a mi amigo. Querido Jaime, ¿qué lectura tienes tú? Bueno, sí, ya Lalo planteó muy exhaustivamente como lo que está en juego. Yo subrayaría el hecho de que el que se convierte el interlocutor entre ambas partes es Xi Jinping. Él puede recibir un día a Trump y otro día a Putin, cosa que no pueden hacer ninguno de los otros dos. Y eso tiene que ver con la manera en cómo se están tejiendo las relaciones comerciales, estratégicas. China tiene un gran proyecto que es la nueva ruta de la seda, que Rusia no tiene. Rusia tiene un proyecto euroasiático, China tiene un proyecto global en 4 grandes líneas de seguridad, civilización, comercio, desarrollo. Y eso hace que Moscú se esté convirtiendo gradualmente en un socio subordinado dentro del eje euroasiático. De tal manera que es más dependiente de China, temas de gasoductos, si bien hubo acuerdos, por ejemplo, en todos los temas relacionados con energía, inteligencia artificial, comercio, cooperación nuclear, pues Moscú tiene un marco más limitado en ese sentido. Y subrayo esto del tratamiento diferente. A la recepción de Putin asistieron altos miembros del Politburó del Partido Comunista Chino, cosa que estuvo al margen de la situación con Trump, ¿no? Y así pues, no solo como anfitrión diplomático, sino como el principal beneficiario político de ambas visitas, Xi Jinping se muestra como un líder capaz de dialogar con los dos polos militares del planeta, mientras consolida a China como centro gravitacional del nuevo orden mundial en construcción. Híjole, muy interesante, querido doctor Carlos Cerda, la lectura diplomática, política. Ya lo mencionó Jaime, ¿no? O sea, a mí también me llamó mucho la atención que quien va a recibir a Putin es Wang Yi, ¿verdad? Que es el encargado de Relaciones Exteriores, pero dentro del Partido Comunista, porque en China tiene más jerarquía, ¿verdad? El partido que el gobierno mismo. Y a Trump pues fueron obviamente los jefes de protocolo, o sea, de la Cancillería, o sea, se le dio su lugar muy institucionalmente, pero a Putin sí lo recibe directamente Wang Yi. Son muy amigos, claro que sí, coinciden en BRICS desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y Xi Jinping le dice un proverbio, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? En un día sin ti es como 3 otoños. Entonces, pues hasta ya lo romántico. Pues el otro punto que también se tiene que tocar es todo ese despliegue y el tema de Irán. E Irán también es BRICS, acuérdense. Dentro de la ampliación de los BRICS se le concedió el lugar a Irán. Y por lo tanto, pues no es de extrañarse que hicieran un pronunciamiento explícito sobre la situación en Irán. Y aquí me voy a permitir hacer un paréntesis y a lo mejor, ¿verdad?, retrotraerme del tema y hacer la de aguafiestas, pero
considero que sí es importante mencionar que el viernes pasado el Consejo de Europa acordó el establecimiento de un tribunal especial para juzgar el crimen de agresión en contra de Ucrania. Entiéndase, en contra de Putin, ¿verdad? O sea, no menciona Rusia, desde luego, el nombre, pero ya está aprobado por todos los miembros del Consejo de Europa, por la Unión Europea y por Australia y Costa Rica, porque se les permitió a los miembros observadores del Consejo de Europa, que México es, pero no lo hizo, también adherirse a este comité. Apenas se va a instituir el tribunal, apenas lo que se hizo fue la aprobación, se va a instituir con sede en La Haya y la intención es juzgar el crimen de agresión, que no lo puede juzgar la Corte Penal Internacional, porque en la Corte Penal solo 46 países de los 123 reconocen el crimen de agresión. Así es una acotación muy, muy importante porque es parte del ambiente político en el que se da esta visita, sin duda. Y querida doctora Liz, más allá de que quisieras agregar algo sobre esta visita Putin a China, hay un tema que es un desacuerdo entre estos tres países desde 2023 y que tiene que ver justamente con el asunto de Gaza. Hemos visto desarrollos nuevos muy importantes, desgraciadamente de malas noticias que tienen que ver con el secuestro en alta mar de decenas de miembros de la segunda Global Summit Flotilla, incluyendo personas que son ciudadanas de nuestro país. Y hemos visto unas imágenes terribles de vejaciones con un ministro de Seguridad Interior israelí, Itamar Ben-Gvir, paseándose entre las personas. Híjole, ¿qué es lo que tú ves al respecto? Y este ha sido otro de los temas ríspidos entre estas potencias. Bueno, a mí me parece que sí están articulados de alguna manera, porque sí estamos, y creo que aquí hay una coincidencia, en que estamos frente a la crisis del multilateralismo, de todos esos valores, principios, reglas que el mundo se había dado después de la Segunda Guerra Mundial para guiar su interacción, y que ahora se están disputando a través de una serie de actores, de medidas, etcétera. Entonces, la visita primero de Putin a China creo que se entiende justamente en ese contexto. Vamos a disputar esta hegemonía tradicional de Estados Unidos, incluso, ¿no?, con Europa jugando un papel importante. A mí me parece muy importante, Cinti, apuntar nada más que China sigue comerciando con Rusia pese a las sanciones que se le han impuesto desde Europa y Estados Unidos por la guerra en Ucrania. Entonces son grandes aliados y lo han demostrado incluso manteniendo esos vínculos económicos y comerciales, ¿no?, que se traducen sobre todo en comercio de energía, de combustibles. Entonces sí estamos frente a un mundo en donde estas cosas, como lo que sucedió que ha sucedido ya varias ocasiones, con la detención de barcos que van en una misión pacífica, humanitaria, que no llevan armamento, sino asistencia humanitaria, en aguas internacionales sin violar las aguas territoriales de ningún país, y que intentan romper un bloqueo que además es ilegal, ¿no? Y son detenidas en alta mar, y los gobiernos del mundo básicamente pues viendo cómo esto sucede y dándole a Israel la posibilidad de que cometa estas atrocidades, que cometa estas detenciones ilegales, estos abusos. Y a mí esta escena a la que haces referencia realmente no solo me indigna, me espanta también. O sea, sí pensaba en todos los activistas que están detenidos, particularmente las ciudadanas mexicanas. Yo decía, qué terror estar detenido por Israel, porque no hay garantías de tus derechos procesales, de tus derechos humanos, no hay nada. O sea, Israel verdaderamente puede hacer prácticamente lo que quiera contigo. Y los gobiernos del mundo, más allá de las quejas, las condenas, o sea que esto es más retórico, pues en realidad nadie se mete. Y es gravísimo, porque creo que han logrado entonces pues contener a la reacción desde los gobiernos y las instituciones, organizaciones internacionales. Así es, doctor Carlos Cerdán, una impresión rapidísima del nuevo canciller en medio de este tema de mexicanos detenidos por Israel.
secuestrados. Sí, ya hubo un pronunciamiento, ¿verdad? Y le piden a Israel, obviamente, un trato digno para los mexicanos y obviamente condenan este hecho, lo cual creo que es muy, muy positivo. Y nada más quiero también hacer una acotación, ¿verdad? O sea, no todos están cruzados de brazos. Está la Corte Penal Internacional. Si le entregan a Netanyahu, lo va a juzgar. ¿Se lo van a entregar? ¿Tú realmente crees que es una posibilidad? El día de hoy se volvieron a expedir nuevas órdenes de aprehensión contra funcionarios israelíes. Se negaron algunas, o sea, los pide el fiscal, las tiene que expedir la Sala de Cuestiones Preliminares. Sí aprobó algunas, otras no. Pero el asunto va caminando. El punto aquí es, obviamente, la falta de cooperación de los estados, ¿verdad? Y bueno, pero sí se está haciendo algo. Así es. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con más. Ya estamos por acá de regreso. Jaime, nos quedamos platicando acerca de esta segunda Global Summit Flotilla. Es una nueva ola de secuestro de personas civiles que hace Israel. Además, llama muchísimo la atención, es francamente escandaloso este asunto de que esto ocurre cada vez más lejos, ¿no?, de las costas de Gaza, como si no hubiera ningún tipo de límite al accionar del Estado de Israel. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, yo creo que se subraya el carácter refractario de Israel para aceptar cualquier cuestión que tenga que ver con respeto al derecho internacional, con respecto a la ayuda humanitaria, con respecto al fin del genocidio, con el seguimiento de la política de ocupación de Cisjordania. Pero también nos deja ver cómo un país como México pues tuvo cierta falta de eco internacional, porque están sus relaciones en una mera cuestión bilateral con Israel, mientras que, por ejemplo, Italia hizo una protesta, pero así como muy contundente por el maltrato a las personas prisioneras, y a pesar de que la propia presidenta Meloni no está de acuerdo con la flotilla Sumur, pero sí con el maltrato a sus nacionales. O igualmente, es increíble, pero dentro de la flotilla, la hermana de la presidenta de Irlanda fue secuestrada. Y entonces Irlanda, España, están jugando más con esa presión hacia cuestionando a la Unión Europea. Y ello pues tiene que ver con lo que también quedamos de tratar, que es cómo el Tribunal de Estados Unidos suspendió las sanciones de la Casa Blanca contra Francesca Albanese, en donde un juez federal, Richard Leon, de Washington, concluyó que las sanciones violaban la primera enmienda de la Constitución estadounidense al castigar expresiones y opiniones políticas protegidas por la libertad de expresión. Y eso es muy importante porque Albanese acusó a Israel de crímenes de guerra y genocidio y pidió justamente lo que señalaba Carlos, investigaciones del Tribunal Penal Internacional contra funcionarios israelíes y estadounidenses con medidas muy contundentes relacionadas con migración, activos, el sistema bancario internacional, transacciones financieras. En fin, la demanda de Albanese fue presentada por el esposo Massimiliano Cali, que es un funcionario del Banco Mundial, y por su hija, que es una ciudadana estadounidense. De ahí que este caso tenga todo el fundamento de legalidad y legitimidad en la política interior de Estados Unidos. Así es. Recordemos que Estados Unidos estableció contra ella sanciones individuales, además de que se han dedicado a amenazarla a ella y a su familia, y tenemos el caso similar de quienes están en Corte Penal Internacional. Entonces es un tema tremendo. Tenemos a personas con sus cuentas bloqueadas, por ejemplo. Entonces, bueno, es muy interesante el fallo que se da y sin duda importante. Lalo González, ¿quisieras comentar al respecto? Bueno, pues nada más mencionar lo que ya en alguna ocasión habíamos reflexionado aquí al respecto de que si bien hay procesos que se están siguiendo de manera legal contra Netanyahu y su gobierno, pues a mí me sigue pareciendo que hay un halo de protección muy fuerte desde Washington
hacia lo que hace Israel, que ocasiona precisamente pues estas acciones, es decir, el tomar a las personas que van a buscar romper un cerco, que también es cierto, es un proceso con un juego mediático, buscando el foco ahí, pues cualquier persona en su sano juicio podría decir eso no va a pasar, son aguas internacionales, no los van a detener. Sin embargo, los detienen y pues nadie puede hacer algo realmente. Es decir, sí se levantan las voces en muchos lugares, en muchos gobiernos, pero pareciera que ya ni siquiera Trump, sino Benjamín Netanyahu es el personaje que nadie puede tocar, que nadie puede detener en el planeta, ¿sí? Incluso, aquí lo hemos comentado en varias ocasiones, ha podido arrastrar a Trump a una guerra que le está costando no solamente bastante dinero, sino la posibilidad de perder las elecciones intermedias. Entonces, pues yo sigo preguntándome qué sabe Netanyahu de Trump. Se ha dicho muchísimo sobre los archivos Epstein que dicen tener, ¿verdad? Y que con esto presionan a Trump. Pero finalmente el resultado es que hay una impunidad total para el Estado genocida de Israel. Recordemos que en medio de todo esto hay una crítica incluso a la primera ministra Meloni de Italia, porque si bien la postura es fuerte ahora, pues la misma ciudadanía italiana le recuerda que apenas hace una semana bloquearon la suspensión del acuerdo Unión Europea-Israel, ¿no? Entonces, de cierta manera, los ciudadanos también le dicen, bueno, también esto nos lo hemos hecho nosotros mismos. Doctor Carlos. Sí, sobre lo que dice el doctor Eduardo, trascendió también de la visita de Trump a China, que le pidió a Xi Jinping un pronunciamiento en contra de la Corte Penal Internacional y que le dijera a Putin que también se pronunciara en contra. Como Putin también tiene una orden de aprehensión, pues da por un hecho que iba a decir que sí. Pero Xi Jinping, y ahí yo diría, el gobierno de China, incluso antes de Xi Jinping, han sido muy cautelosos con la Corte Penal, votaron en contra en Roma durante la aprobación del estatuto, pero a partir de ahí como que simplemente no existe la Corte para ellos, no se pronuncian ahora sí que ni a favor ni en contra. Así es, muy interesante ese apunte. Y ahora nos movemos hacia Bolivia. Pues ya hablábamos hace pues más o menos 6 meses de que analizábamos aquí los resultados de las elecciones, veíamos que había quedado triunfador Rodrigo Paz, analizábamos un poco su postura política y su discurso. Y bueno, pues a apenas 6 meses de su entrada al gobierno, vemos, querido Jaime, una serie de protestas tremendísimas en la calle, una serie de grupos, no solamente la Central Obrera Boliviana, sino también grupos sindicales de todo tipo, campesinos, etcétera, en marchas, bloqueos de vialidades, etcétera, protestando el gobierno. También de la contraparte vemos pues antimotines, gases lacrimógenos contra la población. ¿Qué ocurre en Bolivia? Bueno, me parece que Bolivia es como un poco el heraldo de lo que está pasando con los países que vivieron estallidos sociales en la época previa a la COVID y que ahora están pues sufriendo las consecuencias de que ese descontento social expresado con ira, con rabia en la calle, con medidas muy antipopulares y que le dan como muchos elementos a gobiernos autoritarios, ahora se está poniendo ahí en crisis. Y no es casual entonces que se combinen protestas con huelgas sindicales allí en Bolivia, bloqueos campesinos e indígenas, movilizaciones mineras y enfrentamientos con fuerzas de seguridad en un contexto de fuerte deterioro económico y polarización política. Es decir, una ley llamada 1720 fue interpretada por organizaciones indígenas y campesinas como un intento de flexibilizar y mercantilizar las tierras comunitarias, todo esto que llamamos el modelo extractivista, abriendo la puerta a hipotecas, concentración agraria y expansión empresarial sobre territorios indígenas. No se aprobó esta medida, pero los conflictos que están en la base sí siguieron. Y esto pues hizo que toda una tradición con un tejido muy complejo de organizaciones movilizadas, la Central Obrera Boliviana
Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, federaciones mineras, organizaciones aymaras, el Movimiento Campesino Popular, o como vimos en las imágenes al principio, las Bartolinas, que son todas estas mujeres empoderadas que están reclamando situaciones de justicia social. Y por último, no quisiera dejar de mencionar que todo esto también pone el dedo sobre la llaga de la herencia de los gobiernos progresistas y la figura en particular de Evo Morales. ¿Qué no quedó resuelto de Evo Morales en todo esto que está pasando en Bolivia? Así es. Doctor Carlos Cerda, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Bolivia? Más bien yo quería también comentar que dentro de todo esto, que se ha dicho que es la peor crisis económica de Bolivia en 40 años, el tema de Evo Morales, que también está enrareciendo el ambiente político porque está siendo juzgado, ¿verdad? No me voy a meter a si hay razón o no hay razón, pero no deja de ser un líder de una facción muy importante dentro de Bolivia, y este hecho, pues evidentemente sigue fracturando a la población boliviana, y eso pues hace todavía más delicado este asunto, ¿no? Así es. Lalo González, tu aportación sobre el caso de Bolivia, por favor. Bueno, yo creo que es resultado de no solamente la incapacidad ahora del nuevo gobierno de Rodrigo Paz para atender los problemas de urgencia económica de la población, sino además de la falta de acciones de gobierno que prometió que iban a llevar a cabo si es que la población votaba en contra del proyecto del MAS. Pero también me parece muy delicado que los medios de comunicación en Bolivia y en Estados Unidos estén manejando el discurso, primero, de que hay toda una estrategia montada para dar un golpe de Estado en Bolivia, ¿sí? Entonces, bueno, viniendo de quien viene, pues me parece que es muy preocupante. Y la justificación que dan a toda esta movilización es centrar todo el movimiento obrero, campesino, etcétera, en la figura de Evo. Es decir, Evo no es toda la oposición en Bolivia, y la COP, pues, viene de por allá de los años 50 del siglo pasado. Es decir, las movilizaciones mineras, de campesinos, urbanas, etcétera, pues sí hay muchos que son partidarios de Evo, pero muchos otros no, ¿sí? Y entonces el seguir adjetivando este tipo de movimientos a partir de la figura de Evo y con el elemento presente de que se están moviendo para dar un golpe de Estado, a mí me parece que es altamente preocupante de lo que le puede suceder no solamente al pueblo de Bolivia, a la gente, sino incluso al mismo gobierno de Rodrigo Paz. Así es, querida Liz, llamados a huelga general, habíamos hablado ya de personas heridas, antimotines, y todo esto con un presidente que lleva 6 meses, pero que además durante la campaña decía, no, es que yo no soy muy de derecha ni muy de acá, vamos todos a la paz. ¿Qué leemos ahora? Y que irónicamente lleva el apellido Paz, ¿no? Sí, creo que es bastante irónico. Bueno, para mí tiene un componente económico, de crisis económica muy importante. Todos estas manifestaciones, estas demandas, empieza también a raíz de pues que se le quite el subsidio a los combustibles, y entonces eso empieza a pegar al bolsillo de las personas. Hay por ahí también este tema de que la gasolina que estaba llegando y el diésel se mezcla con otros productos, y entonces es de tan mala calidad que se descomponen algunos vehículos. Miles, ya, algunos miles, por decirlo lo menos. Entonces eso causa muchísima inconformidad. Pero ciertamente esta crisis económica que el país enfrenta es tan profunda que difícilmente puede adjudicársele a un gobierno que tiene 7 meses, ¿no? O sea, a mí me parece que también muchas de las cosas que estamos viendo pues han sido arrastradas por estos gobiernos del MAS, llevamos más o menos 20 años de MAS que no se han podido resolver, porque finalmente Bolivia tiene características sociodemográficas que se articularon con un proyecto como el de Evo Morales, que lo sacó del mercantilismo, del mercado internacional en algunas cosas, y están padeciendo esa crisis que se junta
con otras cosas. Yo creo que es mucho pedir al presidente que resuelva un problema que además ha escalado de magnitud, que sí se habla de que se termine su gobierno. Han salido varios gobiernos latinoamericanos incluso a decir que no ven o no estarían de acuerdo con que un gobierno democráticamente electo, como es el de Paz, pues cayera como consecuencia de todas estas protestas que son masivas y que reportan bloqueos carreteros que han paralizado el país, desabastecimiento de medicamentos, de comida. O sea, realmente es una situación muy grave la que está viviendo Bolivia, a la que por supuesto se aúna el tema de Evo Morales. Y con anuncios también, ¿no, doctor? De movilizaciones y de operativos en el Chapare, etcétera. Y con un distanciamiento con su vicepresidente, que fue su compañero de fórmula, que en primera instancia sería quien lo sustituyera frente a una caída. Entonces, a ver ahí qué sucede. Así es, pues con eso nos quedamos, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, pues ya estamos por acá de regreso en Todos, Todas Tenemos una Opinión. Ya saben que es miércoles de Mesa Internacional y tenemos dos temas más sobre la mesa. Uno, Lalo González, creo que es muy importante que platiquemos acerca de Cuba y de este cambio de postura de Donald Trump respecto a Cuba. Además, hemos hablado ya anteriormente de la serie de amenazas. Hubo recientemente un mensaje en español del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a quien le apodan Tony. Y entonces vimos un mensaje en el que pues hay una negación del impacto del bloqueo, por ejemplo. Entonces, bueno, es muy interesante este asunto y en medio de todo esto hay un reporte, el reporte Axios, que, bueno, los cubanos están acusando que es un asunto de una fabricación más de pretextos para pues una eventual invasión a la isla. Si nos puedes poner en contexto de qué es este reporte y cuál es la situación actual. Bueno, pues sí, es ya un lienzo que tiene cada vez más colores, todos encaminados, me parece, a no solamente seguir la presión contra Cuba, sino establecer las condiciones, según la visión de Washington, necesarias para lo que pudiera ser un ataque armado a la isla. Y aquí me quiero detener solo en dos asuntos para pues darle la voz a mis compañeros, compañeras sobre el mismo tema, ¿no? Uno es efectivamente este reporte de Axios, que bueno, sabemos que es también un portal cercano a Político, que tampoco es muy cercano a Trump, que aparece una nota donde dice que el gobierno cubano ha comprado, adquirido 300 drones con los cuales va a bombardear Guantánamo y va a bombardear los barcos estadounidenses. No, bueno, yo dije, esta es una película de Hollywood montada como todas las que nos recetan de que los extraterrestres van a atacar Nueva York. Así. Yo dije, eso no tiene ni pies ni cabeza decir que Cuba se armó de esa manera, por un lado. Pero por otro, no solamente está el asunto de la presión financiera, del bloqueo, etcétera, sino además la acusación ya contra Raúl Castro. ¿Por qué? Porque dice el gobierno de Estados Unidos que él fue el hacedor de derribar 2 naves de Hermanos al Rescate, grupos anticastristas que sobrevolaban el aire, el espacio aéreo de Cuba en los años 90. Y que entonces, pues, esto va a ir sobre él. Recordemos que, aunque ya no es el presidente, evidentemente, y tiene 95 años de edad, sigue teniendo una influencia política importante en el gobierno cubano. Pero por otro lado, cierro con esto, también hay una cantidad de declaraciones de Trump desde sí, los vamos a ayudar, pero no al gobierno, a la gente, sí, les podemos mandar $100 millones, bueno, ya están pidiéndonos ayuda, los vamos a rescatar, no va a ser necesario el ataque. Entonces yo creo que esta otra parte pues muestra también la manera en la cual Trump hace política,
que escribe una cosa y escribe otra. Pero de todo esto que yo acabo de mencionar, lo que me parece más peligroso es este proceso judicial en el cual ya asignan como culpable de derribar 2 aeronaves al expresidente cubano. Bueno, y verdaderamente si lo pensamos sería un escándalo en cuanto a intervención en asuntos internos de otro país que hubiera un mensaje en ese tenor, ¿no? Doctor Carlos Cerda, veíamos justamente lo que decía Lalo, un anuncio de estamos dispuestos a entregar $100 millones en insumos, pero directamente a la población en Cuba sin tener nada que ver con su gobierno o a través de organizaciones confiables, incluso ahí mencionan a la Iglesia Católica. Entonces está enrareciendo y tensionando el ambiente, doctor. Sí. Evidentemente esto del informe muy seguramente pues es una cuestión mediática, pero no podemos dejar de lado que sí declaró el presidente Miguel Díaz-Canel que si sucede algo va a haber mucho derramamiento de sangre. Fueron sus palabras. Entonces, están dispuestos y obviamente ahora sí como dicen lo hemos escuchado últimamente, ¿verdad? A defender la soberanía, entonces van por ahí. Y bueno, muy pero muy significativo el mensaje hoy de Marco Rubio, ¿verdad? Porque además pues es de origen cubano, no dejemos de lado eso, en español, como bien se dice, y obviamente haciendo ahora sí a un lado completamente en la negociación al gobierno, porque lo dice una y otra vez, queremos directamente con ustedes, o sea, el pueblo cubano es un pueblo rico, pero una empresa que creó Raúl Castro, ¿verdad? Se está quedando con todo el dinero, etcétera, etcétera, y el empobrecimiento, que bueno, también habría que analizar eso a detalle, ¿verdad? Que tanto sí hay de cierto en eso, o no lo hay, ¿verdad? Pero es un hecho que es una interferencia directa ya ahora sí, porque además dice para que ustedes elijan a sus autoridades directamente. Entonces, el punto ya va por ahí. No nos viene a sorpresa porque ya se había dicho, ¿verdad?, que después de tanto golpe que ha recibido la administración de Trump, sobre todo en el caso de Irán, y que necesita, ¿verdad?, cuestiones mediáticas ahora que se acercan las elecciones de noviembre, pues que se iba a ir sobre Cuba. Y creo que las dos cosas que sucedieron hoy, una, el que el gran jurado allá de Miami diga que es esto, que además, yo no sé si en términos penales, porque no conozco muy bien el derecho norteamericano, pero aquí ya habría prescrito ese delito, ¿no? O sea, y de repente lo sacan, y el mensaje de Rubio en ese sentido, pues es que sí van sobre Cuba para tranquilidad del gobierno mexicano. Un dato rápidamente, sale una encuesta el día de hoy donde solo el 37% de los estadounidenses estarían a favor de un enfrentamiento militar en Cuba. Es muy poco, sí, pero también hay que tomar en cuenta que es prácticamente el apoyo que tiene Trump en las encuestas. Es decir, casi podría salir a decir Trump, los que me apoyan también me apoyan si me voy a Cuba, ¿no? No, bueno, pero además el nivel de asimetría de hablar algo así en pleno 2026 es realmente muy, muy burdo. Querido Jaime, tu lectura sobre Cuba. Bueno, a mí me parece que esta fabricación de argumentos hay que enmarcarla, por una parte, por ejemplo, en lo que pasó en Bolivia, en donde mientras Estados Unidos califica el estallido como un golpe de Estado en potencia, el hecho de que el presidente colombiano Gustavo Petro haya hablado de insurrección popular derivó en la expulsión del embajador colombiano en La Paz. Entonces, en Cuba se combinan estrategias fallidas, cambio de régimen, pues no están muy seguros, Building Nation tampoco, porque ¿qué pueden reconstruir a partir de una nación asediada como lo es la cubana? Y entonces la acción coordinada con la disidencia cubano-americana no está del todo cuajada, y eso hace que tampoco haya nexos con la oposición interna, de tal manera de que la operación política de todo esto está muy sobre alfileres, detenida con alfileres. Y entonces el caso cubano mezcla los drones y la presencia iraní, pero en una falsa acusación, porque Cuba, después de la crisis de los misiles en los años 60, no tiene ningún armamento ofensivo.
Entonces, Cuba no puede atacar en el sentido así literal, y por eso quizá lo que pueden denunciar es que puede estar Cayo Hueso o Guantánamo en la mira de esta insurrección. Entonces, ahora esto hay que ubicarlo más bien en toda esta geopolítica nueva, con China, con Rusia, en el control del Caribe, en la seguridad hemisférica, y en la idea de reordenar América Latina bajo esta nueva mención del monroísmo estratégico. Híjole, pues está tremendo. Ya veníamos advirtiendo de esta escalada de tensiones y de presión sobre el gobierno cubano y de intervención por parte de Estados Unidos. Un último tema que queríamos tratar con ustedes el día de hoy es que se dio este fin de semana una de las marchas que han venido a denominarse Unite the Kingdom o Unir el Reino, justamente en el Reino Unido, y es una marcha que es convocada por figuras de movimientos de ultraderecha tremendos británicos, y que en esta ocasión tienen como convocante pues a un personaje que ha cambiado el nombre 20 veces, pero ahora se da por llamar Tommy Robinson. Querida Liz, si nos ayudas a entender esto. Sí, bueno, no es cualquier marcha, es quizá la demostración de nacionalismo más importante en los últimos años, y se enmarca en el contexto de lo que hablábamos también la semana pasada, ¿no? En el contexto de una derecha, ¿no?, que está subiendo, que está teniendo eco. Las demandas principales, por supuesto, un no a la inmigración, a la llegada de personas de otros países que se ven como una amenaza a la identidad británica, y esa es la segunda cosa que ellos están demandando, ¿no? Que se proteja la identidad británica. Por eso es también una marcha con grandes simbolismos, se ven muchas banderas, los colores de la Unión, banderas también, tiene un componente religioso, se habla mucho del cristianismo, se maneja ahí la cruz cristiana, y bueno, creo que es una muestra de que el Reino Unido está resultando tierra fértil para ideas de ultraderecha. Es una marcha muy, muy importante. Hubo una contramarcha. Realmente, o sea, creo que aquí más o menos iba entre 60 y 100 mil personas en esta marcha, y la contramarcha eran unas 5 mil, para que quien nos ve se dé cuenta pues de la proporción que tienen estas ideas, el eco que tienen estas ideas. Y es que ciertamente desde hace unos 20 años el Reino Unido, o poco más, ¿no? El Reino Unido se ha ido transformando, incluso físicamente, en términos de los ciudadanos, ¿no?, que lo habitan. Y yo creo que eso ha hecho mella en el nacionalismo pues más recalcitrante. Así es, estamos hablando de un nacionalismo extremo. El personaje que convoca esta marcha, Tommy Robinson, es parte de Pegida UK, que es, pues tiene, digamos, franquicias en otros lugares en Europa, también de la Liga de Defensa Inglesa. Quiero mencionar también que por ahí hubo imágenes islamófobas tremendísimas. Invitaron a Alice Cordier, que ella es parte de un grupo francés que es anti-árabe, anti-musulmán, que se llama Colectivo Némesis, y las mujeres se disfrazaron con burkas tratando de ridiculizar a las mujeres musulmanas. Algo que hay que mencionar es que la población musulmana del Reino Unido no excede ni el 6% de la población. Entonces ya tendremos oportunidad de hablar de la falsedad de varios de estos argumentos, porque es muy importante no solo reproducir los argumentos, sino pues tratar de puntualizarlo, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Les agradezco muchísimo. El doctor Carlos se quedó con algo para la semana que viene. Muchas gracias. Lalo González, Liz Prado y Jaime Preciado. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.